Y bueno, seguimos en la programación, ya veremos qué se genera desde ese punto, en ese tema particularmente, pero ya sabe, como cada viernes nos acompaña el doctor Sergio Antonio García Flores de Terapia de Urgencia. Bien, gracias a todos por estar hoy aquí en Terapia de Urgencia, en este maravilloso espacio. Hoy vamos a hablar acerca de por qué es importante tener cuidado con nuestros hijos. La seguridad en la escuela, la seguridad en la casa con nuestros hijos. En relación a los temas que han venido ocurriendo, les quiero compartir que pues, hay algunas ideas en relación a eso. Surgió hace unos días un comentario en relación a que si los maestros se deberían de quedar hasta que los niños se vayan a su escuela, de la escuela. Y que había niños que se quedaban afuera de la escuela con el colegio cerrado y se quedaban solos. Entonces alguien proponía ahí que los niños, que los maestros se queden hasta que el último niño se vaya. De hecho, eso es lo que ocurre. La mayoría o en todas las escuelas hay un principio en el que se tiene que resguardar la integridad de los niños y por lo que sé y entiendo, en todas las escuelas hay una guardia que se queda hasta el final. Entendemos que hay casos en los que se le olvida a un papá, ¿no? Llega a su casa y, oye, y no fuiste por el niño, ¿qué? El niño, y se regresa rápido a recoger a su hijo. En esos casos, casi siempre el niño está a resguardo de alguna parte del personal. Pero sí es muy importante que aclaremos dos puntos importantes. Tanto es responsabilidad de la escuela salvaguardar la integridad de los hijos en el horario que le corresponde, y sí hay mecanismos para ampliarlo un poco dentro de las mismas guardias que los maestros tienen responsabilidad, porque no todos los maestros tienen los mismos horarios. Es decir, dentro del personal de un centro escolar hay maestros que están una jornada que termina a la 1:30, otros tienen una jornada que termina a las 2, pero hay otra parte del personal administrativo que salen a las 2:30 o a las 3 o incluso a las 4. Y si es de doble jornada, los del otro turno se quedan a cargo de los niños. Es decir, los niños no se quedan solos y no se quedan afuera de la escuela. Esa es una parte. Pero por otra parte, los padres de familia, muchos, se han venido acostumbrando a, si la entrada es a las 8, por ejemplo, dejarlos desde las 7 de la mañana y el niño queda mucho tiempo solito desde las 7 de la mañana o encargado con los trabajadores manuales, por ejemplo, en una escuela. Y si el niño sale a 1:30, llegar por él hasta las 2, 2:05, 2:10, 2:15, exponiéndolo a riesgos. Esa sí es absolutamente responsabilidad de papás. Entonces, ¿qué se recomienda acá? Lo que se recomienda es crear mecanismos para, dentro incluso de la institución, donde se identifiquen esos 10, 12, 15 niños que ordinariamente tienen ese problema, porque no son tantos. Por centro escolar de 150 a 300 alumnos, ordinariamente el problema está entre 7 y 12, 15 alumnos, de un centro escolar de entre 150 y 300. Entonces, crear un mecanismo para que estos 10, 15 niños se queden bajo resguardo y que incluso esos padres de familia puedan generar un mecanismo que les sea redituable también a la persona que se quede, que puede ser un propio padre de familia, porque en muchas de las escuelas los propios padres de familia son quienes hacen las guardias. Y que se le pueda incluso hasta hacer una especie de remuneración. Todos los centros escolares tienen fondos propios que se le llama. Y se puede crear un mecanismo para resguardar a estos niños. Porque sé muy bien, y te lo digo porque hemos ayudado a canalizaciones, en donde los centros escolares incluso hacen los reportes al DIF para que se intervenga ante esa omisión de cuidado, porque es una obligación total de los padres de familia estar al pendiente de sus hijos. Y entendemos que existen circunstancias, pero si un padre de familia se poncha, el carro dejó de funcionar, la mamá no tiene forma, pues hay que comunicarse a la dirección de la escuela, hablar con la maestra para garantizar que el niño va a estar en un óptimo estado y que vamos a garantizar que va a estar resguardado. Si no llama, si no se pronuncia, si no avisa, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una omisión de cuidado. Y si la mamá tampoco se da cuenta, es decir, el papá se descompone el carro, no avisa a la escuela, pero tampoco le avisa a la mamá. La escuela le llama a la mamá se enoja y se empieza a hacer se hace un buen problema. Pero eso es todo por la falta de comunicación. Todos los centros escolares hoy están bien organizados. Y te digo porque yo me muevo mucho adentro de los centros escolares y los conozco la mayoría bueno, hay muchos, ¿no? Tanto federales como estatales. Y hay una organización porque los maestros están constantemente actualizándose, o sea, constantemente hay cursos, constantemente hay capacitaciones, constantemente están enterados de las normas y de las modificaciones para el derecho de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
Aquí el asunto es qué tanto los padres de familia y presentes los maestros creamos un buen vínculo para garantizar este derecho que tienen los niños de estar bien, estar en paz y con seguridad. Entonces, padres de familia, nos corresponde una tarea grande y que tiene que ver entonces con ser cuidadosos y comunicarnos, porque no pueden pasar esas historias más. Conocí la historia en una escuela, el señor que vende dulces afuera. Hay papás que le pagan al señor que vende dulces afuera y pone una banquita, ponen unos botes y pone una tablita y se sientan ahí 3, 4 niños al final es en una primaria. Y se sientan unos niños ahí a esperar a que vengan sus papás y al señor de los dulces le dan sus 5, sus 10 pesos. O sea, se crean mecanismos, pero hay que ser muy cuidadosos. Porque aunque nosotros creamos, aunque nosotros confiemos, precisamente de esas confianzas es de donde vienen todas estas accidentes o todos estos riesgos. Porque fíjate, si hablamos de confianza, tanto confianza es que le permitas a tu hijo que se ponga a guisar una quesadilla sin saber todavía aprender o cortar el queso y que se puede mochar un dedo, que se puede quemar. Tanto confianza es eso como pedirle a una vecina o pedirle a un vecino que resguarde a tu hijo determinadas horas sin saber siquiera que él corresponde un riesgo importante. Yo les pido a todos los padres de familia que hoy me están escuchando que seamos cuidadosos con esto. Por favor, sus hijos son un tesoro preciado y ustedes son responsables de él y de ella. No como posesión, sino como tutor, ¿sí? Como quien tiene la guardia y custodia, como quien tiene la patria potestad. Y entonces, ante eso, si se los andan encargando a los vecinos, si se lo andan encargando, si es una niña, encargárselo a un joven de 16, 17 años que apenas conoce, todas esas son las circunstancias las que pueden llevar al riesgo y a un posible acto que sea que violente los derechos del niño. Entonces, por favor, seamos de ahora en adelante cada vez más responsables, porque nuestros hijos hoy, si nosotros nos descuidamos, le vamos a poder dejar una huella que se les va a quedar para toda la vida. Y esas huellas a veces le hacen tener para sus relaciones futuras un trauma que no se pueden imaginar. Por ejemplo, hoy pacientes que llegan con nosotros que tuvieron un abuso en la infancia, no pueden tener una relación armónica de pareja, porque vivieron una experiencia que no deberían de vivir, porque fueron abusados por un tío, por un abuelo, por un hermano, cuando los papás tuvieron que haber garantizado cierto derecho, los niños fueron expuestos a un riesgo innecesario. Entiendo yo que el rezago social hace que el papá y la mamá digan, bueno, ¿y qué hago? ¿No trabajo entonces? Porque pues o trabajo o lo cuido. Bueno, es ahí donde con las instituciones tenemos que hablar. Oye, yo tengo un problema, se me dificulta venir por el niño a la 1:30. Entonces los directivos de los centros escolares ahí tendrán que hacer ese ejercicio de solución, pero inclusivo, donde identifica estos 7, 12, 15 padres de familia que tienen el mismo problema y creamos un espacio seguro para que estos niños que tienen esa dificultad no estén en la casa, como ha pasado en casos, encadenados. Porque tenemos niños de 6, 7 años que porque no los puede cuidar alguien más, los encadenan al tanque de gas que lo dejan también adentro de la casa y que el niño está en un doble riesgo. Me han tocado casos así y es dramático que siga sucediendo. En las imágenes que vimos hace unos días de estas aprehensiones en el caso de Fátima, el lugar a donde llegaron a dormir, ¿vieron ustedes el lugar? Uh-huh. Son unas tapias. Pero entonces, y ellos llevaban 3 niños también. Imagínate tú, ¿qué se está creando en la conciencia de esos 3 pequeños que están viendo que sus papás están huyendo y que sus papás están dándoles esta formación, esta vida, este desarrollo de su potencial o no desarrollo de su potencial? Pero no es posible que nosotros sigamos viviendo así en la sociedad y acostumbrarnos a que esto es normal. Es que esto no es normal. Es que esto no debe de pasar. Es que no deberíamos
de verlo solo como una nota. Nos implica en hacer cosas. Y las escuelas tenemos que hacerlo. Y los padres de familia tienen que hacerlo. Y hoy, a los papás que me están escuchando, asumamos con responsabilidad esto. Hay papás que dejan ir a sus hijos solos a la escuela. Niños de 6, 7 años que viven a 10 cuadras de la escuela, los dejan ir y el papá y la mamá acostados, ya vete a la escuela, mi hijo, y no son capaces de acompañarlos. Hay gente que los está observando y saben que esos niños se van solos a la escuela y saben que esos niños se regresan solos a su casa. ¿Por qué crees que ocurren las desgracias? Porque se dan cuenta de la información. Eviten subir también a redes sociales las fotografías de sus hijos. Eviten andar exponiendo historias personales que den cuenta también y que personas que puedan utilizar esa información para hacer daño. Esa es responsabilidad de todos. Pero sobre datos concretos, domicilios, dónde están y todo ese tipo de cosas más delicadas. Sí, porque hay personas que publican todo. Y ya llegué a la casa, ya me voy de la casa. Hoy aquí, casual, comiendo cereal. Así, cosas raras, así. Y que solo se supone que tendría que ser útil para su propia familia. Pero cuando ya tienes una red social demasiado amplia y esa información está en acceso, le puede ser útil solo para personas que pueden o quieren hacerte daño. Pero particularmente para los menores de edad, ¿no? Que ya usan las redes sociales hasta los 9, 8 años, están ahí. Y hay que hablar con los hijos. Es decir, tiene que decirle a tu hijo, a ver, por ejemplo, está dentro de la casa y el hijo está grabando porque quiere subir. Hoy todos los niños quieren ser youtuber, hoy todos los niños quieren hacer su página de internet, quieren estar compartiendo los videojuegos cuando ellos están ganando. Pero el hecho de que estén subiendo la información, que se vea la parte de adentro de la casa y todas estas cosas, por supuesto que los pone en riesgo. Entonces tienen que hablar con sus hijos para que a través de sus hijos también se garantice la seguridad de esta encriptación de la información que es necesaria tener, por seguridad de todos. Pero deja tú la seguridad, la responsabilidad. Repito, si está cerca de la escuela, vaya usted y lleve a sus hijos a la escuela, vaya usted puntualmente por ellos y recójalos. Ese es un ejercicio de responsabilidad y le corresponde a usted. Es que yo cuando estaba chiquito, sí, pero en el rancho que tú estabas hace 40 años no pasaba nada. En esta aldea en la que estamos hoy están pasando cada vez cosas más extrañas. Pero la base de todo esto tiene que ver el rezago social y tiene que ver la ignorancia. Cuando tú escuchaste, no sé si les tocó escuchar las declaraciones de estos personajes de este caso tan dantesco, y estamos hablando de una ignorancia ante el respeto, ante la dignidad, ante la vulnerabilidad, ante los derechos de la mujer principalmente, porque ella fue una mujer violentada, abusada durante todo el tiempo, y creía que tenía la responsabilidad de darle gusto a este desgraciado. Entonces, estamos hablando de la mala educación. Pero ¿cómo se crea una mala educación? Se crea a través de padres que no le procuran a su hija y a su hijo, porque ellos también tienen papás. Padres que no les procuran a sus hijos también una educación adecuada, un seguimiento a esa educación, porque todos seremos educados, pero aquí la cosa es ¿por quién? Si no vas a la escuela, ¿quién te va a educar? La calle. Y la calle también educa mal, pero te educa, ¿sí me explico? ¿Y qué es lo único que has aprendido? Has aprendido solo esto, y por eso robas, y por eso matas, y por eso agredes, y por eso violentas, y por eso abusas. Porque es lo único que has aprendido. ¿Fue educado? Sí. ¿Mal? Sí. Ocupémonos entonces de la buena educación. Pero la buena educación, ¿a quién nos corresponde? Pues a los que la sabemos. Por eso la educación no le viene bien a los infantes, no le viene bien a los jóvenes. ¿Por qué? Porque se atraviesa con la libertad. Es que yo quiero quedarme en la fiesta hasta las 4 de la mañana. Sí, pero a las 4 de la mañana yo no te voy a dar permiso. Así que te regresas inmediatamente. ¿Verdad que nos atravesamos los papás en eso que ellos quieren? Y eso es educar. Educar no permite hacer lo que le da su gana, porque si él hiciera lo que le diera su gana, transgredía a la sociedad. Libertinaje, ¿no? Eso es libertinaje. Hay un libro, el de Fernando Sabater, Ética para Amador. Todos estos principios de los que estoy hablando, ahí están. Si los papás leyéramos esto, podríamos también comprender que no les hacemos tanto daño cuando les decimos no. Papás, tenemos que aprender a decir no. Tenemos que aprender a decir no.
¿Por qué? Porque en el aprecio a los límites está la conciencia de lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? Lo bueno no es solo lo que para mí me hace bien, sino también lo que le hace bien a los que están a mi alrededor. Y entonces, cuando los papás entendemos todos estos principios, todos los niños se van a ir derechito. Ah, no, pero déjalos hacer lo que le da su gana. Ah, no, que nomás vaya hasta tercero de primaria, que acabo yo estudié hasta tercero de primaria. Que no estudie, no pasa nada. ¿Con quiénes están juntando, no? Uno puede identificar fácilmente a las amistades, cómo se comportan y qué conductas tienen. Y cuando el niño aprende a autorregularse, te puedes juntar con quien te puedas juntar y tú no vas a cometer errores. Van a sacar aquí un churrasco, ¿no? A ver, vamos a ponernos aquí bien arreglados todos. Y luego la persona que tiene principios dice, no, yo no. ¿Cómo no? ¿Saben qué? Mejor ya me voy. Oh, que eres un esto, que eres. Pues sí, solo que tú quieras, pero yo no voy a ser como tú. Me largo de aquí. Pero esa es la distinción entre esta autorregulación y conciencia de lo bueno y de las que no lo tienen. Los que les falta autoestima o los que les falta algún, pues algunos principios, ¿no? Ahí van a decir, presta pues, no pasa nada. Y luego, me gustó. El día siguiente otra vez, el día siguiente otra vez. Y es ahí donde comienzan todo pues, este tema, ¿no? de las adicciones. ¿Qué opina? ¿Qué mensaje le da a las personas que tienen esta adicción a la marihuana, al cigarrillo o al alcohol? No, son necesidades que se subsidian con sustancias. Entonces yo tengo una necesidad, pues la subsidio. Aquí la cosa es que cuando tienes estas necesidades, hay que encontrar la raíz de ella para desarticularlas. ¿No? Sí, pueden ser vacíos, la mayoría de las veces son vacíos y a veces pues son necesidades. Aquí el tema de las adicciones también tiene que ver con neurotransmisores. Cuando la persona ya está demasiado atrapada, incluso ya se necesita algún tipo de sustancia para también equilibrar. Pero la mayoría de las veces son vacíos, ausencias. Por ejemplo, cuando es el tema de la marihuana, es un tema con mamá. Cuando es una adicción a la cocaína, es un tema con papá. Es decir, el conflicto está con papá. ¿Cómo desarticulas a un adicto con cocaína? Éntrale por el tema del papá. ¿Cómo desarticulas la adicción a la marihuana? Por el lado de la mamá. ¿Cómo desarticulas la adicción a la la adicción a la ludopatía, los juegos? Uh-huh. ¿Cómo desarticulas con el tema también de la pornografía? La ausencia. Es decir, está solo, se siente solo. Bueno, el día de ayer estuvimos en el evento con Giorgio Nardone, para cambiar un poquito de tema. Nos quedan y ahí, pocos minutos. ¿Cuántos? Como 3. Pero vamos a pedir a la producción que nos den una media hora más, por favor, para que podamos hablar más de estos temas. De Giorgio. Sí, ya sé. Estuvimos ayer con Giorgio Nardone. Fue un evento maravilloso. Estuvimos ahí en un hotel de la ciudad, cerca de 300 psicólogos, psicoterapeutas. Fue un evento muy interesante. Habló sobre la ansiedad y la depresión. Dio algunas técnicas, hizo terapia en vivo, aprendimos mucho. Más de 300 psicólogos estuvimos ahí reunidos y venía gente de la UACJ, venía gente de la UAM, venía gente de Delicias. Quiero saludar a mis amigos de Delicias, psicólogos y psicoterapeutas. Y bueno, ¿cuál era la intención? Tener más especialistas psicoemocionales mejor preparados para responder a esta sociedad que hoy nos está solicitando todo esto, todas estas problemáticas, a esta sociedad que presenta todas estas dificultades, nos exigen estar mejor preparados. Entonces los psicólogos y los psicoterapeutas tenemos que hacernos de estas herramientas pues para poder hacerlo mejor. Y bueno, ese fue el pretexto ayer y pues nos la pasamos bien, aprendimos mucho y yo les agradezco a todos los que estuvieron presentes. Decirles que el 28 de marzo viene Pablo Concha, precisamente vamos a tener un taller sobre abuso sexual infantil y trauma, el síndrome de estrés postraumático. Es un grupo cerrado, ahorita ya hay inscritas 17 personas, vamos a llegar hasta 50, todavía quedan como 30 lugares. La fecha límite para el registro es el día 15 de marzo. Entonces, chequen las redes sociales de Terapia Urgencia, ahí va a estar toda mi información para que se puedan inscribir a todos los especialistas en la salud mental. Entonces vamos a tener un taller, este es chileno, viene desde Chile, el doctor Pablo Concha, que ha escrito los últimos avances en relación al tratamiento del abuso sexual infantil y el tratamiento para el trauma. Si has vivido una situación traumática, si has visto un asesinato, si has estado en medio, si tú eres la víctima, pues me han tocado también pacientes del CERES o del hospital del psiquiátrico, atenderlos porque son victimarios también, pues son personas y nosotros tenemos que ayudarlos. Entonces, bueno, estamos preparándonos
para poder responder mejor a lo que, pues, a lo que la sociedad nos está demandando. Muchas gracias, doctor. Recuerden a todos los televidentes que hoy nos observan, todos los viernes envíen sus casos, historias, de forma anónima, por supuesto, cualquier situación ahí que tengan, pues mándenlo aquí al WhatsApp y con gusto le damos aquí pues, una respuesta con el doctor. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a empezar la siguiente media hora con ustedes, porque esto es terapia de urgencia, no se crean. Nos vemos en la próxima, con mucho gusto. Catherine, pues ya nos vemos mañana. Nos vemos el día de mañana. Que tenga una excelente tarde. Continúe con la programación de Canal 28. Hasta la próxima.